Muy buenas noches. Una alegría verles. Bueno, verles no, porque en verdad, por la configuración que tenemos hoy, no alcanzo a ver los rostros. Pero una alegría saber que tenemos ya en este momento para empezar nuestra conversación sobre Pastoral de la Ternura, 88 personas, 89. Bienvenidos, bienvenidas a nombre de Conexión Ternura. Conexión Ternura es una propuesta de crear comunidad de personas que quieren practicar la ternura en diferentes ámbitos de la vida, principalmente la crianza, pero como lo indica el tema de esta noche, ir un poco más allá de la crianza. Hoy vamos a hablar de la pastoral. Entonces, en conexionternura.com, ustedes pueden entrar allí. Estoy casi seguro que la mayoría ya ha entrado. Nos ha acompañado en diferentes programas que hemos tenido. Todos los videos, las grabaciones quedan en el sitio. Además, tenemos diferentes recursos, investigaciones que se siguen haciendo. A una de ellas voy a hacer referencia esta noche sobre espiritualidad y salud mental. Entonces es una plataforma que ofrece mucho recurso, mucha posibilidad, mucha motivación para que cultivemos la ternura, que es esencia de vida, es esperanza de recuperación de nuevas formas de convivencia social y humana. Eso es la ternura, una invitación a convivir de una manera más humana y a convivir desde los espacios de nuestra cotidianidad. Bueno, aquí creo que ya tenemos algunas personas que están participando. En fin, bueno, voy a subir la presentación con el tema de esta noche y voy a mencionarles cuál es la estructura de tiempo que vamos a seguir. Vamos a tener una primera presentación introductoria de unos 35 minutos aproximadamente. Vayan tomando notas de aquellas cosas que ustedes quisieran comentar, aquellas cosas que quisieran complementar o criticar. No hay necesidad de tomar notas de lo que yo voy a estar diciendo, puesto que la presentación toda va a quedar en el sitio conexionternura.com. Yo soy Harold Segura. Tengo el privilegio de trabajar en el equipo de World Vision para América Latina y el Caribe en un departamento que nosotros llamamos Fe y Desarrollo. Es el departamento que busca crear nuevas redes de trabajo con comunidades de fe, iglesias, instituciones cristianas, religiosas en general, independientemente de su confesión religiosa, que podamos unirnos para trabajar en pro de la niñez de América Latina y el Caribe. De manera que un gusto estar aquí con ustedes. Y la presentación, el título, tal como lo estuvo anunciando Conexión Ternura y otros sitios amigos, el título es Teología Pastoral de la Ternura. Miren el subtítulo, pensando en las nuevas generaciones. Vamos a tomar como punto de partida las nuevas generaciones, pero ustedes se van a ir dando cuenta que la propuesta de Pastoral de la Ternura va más allá de las nuevas generaciones, pero lo tomamos como punto de partida para poder hacer aplicaciones incluso más directas y más concretas. Pero es una pastoral abierta a toda persona. Permítanme ahora presentarles la propuesta temática. En esta presentación nos proponemos comprender de manera panorámica el enfoque de la pastoral de la ternura, en particular, como ya les dije,
aplicado a las nuevas generaciones, niños, niñas y jóvenes. Nos preguntaremos por la situación actual de las nuevas generaciones. Ahí nos vamos a detener en la primera parte. ¿Qué es lo que está pasando con las nuevas generaciones en su mundo religioso, su mundo de espiritualidades y su mundo de fe? ¿Cuáles son los cambios que se están observando en las nuevas generaciones respecto a la manera de concebir a Dios, de relacionarse con la iglesia, de relacionarse con los textos sagrados, en el caso cristiano con la Biblia? ¿Qué es lo que está pasando en el mundo y muy particularmente qué es lo que está pasando en América Latina? Hay unas grandes diferencias entre las generaciones anteriores y las generaciones de hoy. Eso quienes tenemos hijos, hijas, nos damos cuenta de manera muy directa las formas como conciben su fe, su espiritualidad, las preguntas que hacen, las cuestiones que traen, las críticas que tienen hacia las comunidades de fe. Y de eso vamos a hablar en la primera parte. Y también, frente a ese panorama, ¿qué respuesta novedosa podemos plantear para la acción pastoral en los próximos años? Yo me adelanto un poco a decir lo siguiente. Los estilos pastorales, los modelos de pastoral que nosotros heredamos de décadas anteriores, sirvieron, valieron mucho y tenemos mucho agradecimiento hacia esos modelos. Pero son modelos que hoy me parece a mí y al grupo de trabajo de Pastoral de la Ternura, nos parece que son pastorales que no responden a las necesidades, a las inquietudes, a las situaciones que plantean hoy las nuevas generaciones. Entonces estamos frente a un reto no solamente de cómo introducirle cambios al modelo pastoral que ya teníamos, cómo adornar el modelo pastoral con una nueva liturgia, una nueva metodología evangelizadora, pero me parece a mí, me sigue pareciendo a mí que el asunto no es de introducirle unos cambios al modelo heredado, sino darnos hoy el permiso para pensar en un nuevo modelo de pastoral que responda a las nuevas generaciones, pero que responde en verdad a todos y todas. Yo tuve una experiencia pastoral en una iglesia en Colombia por 15 años seguidos, desde 1980 hasta 1995. Fue mi primera experiencia pastoral. Cuando yo recuerdo esos modelos que aplicábamos en la iglesia, siendo jóvenes, pues eran modelos que resultaban muy llamativos, muy atractivos. Si hablamos del campo evangélico, eran además modelos muy efectivos. Había un crecimiento que nunca se había visto en las iglesias evangélicas. Por lo tanto, estábamos con un modelo que respondía a las expectativas de la iglesia y a esas generaciones de ese tiempo. Pero, repito, hoy estamos frente a un nuevo contexto social, cultural, dentro de eso espiritual, que nos está reclamando qué hacer. La pastoral de la ternura es una propuesta. Para el grupo de trabajo es la propuesta y la respuesta frente a lo que está pasando. Pero ya aquí en la conversación, ustedes podrán proponer qué otras soluciones y qué otras respuestas se podría dar. Avanzo. La ruta que vamos a seguir en cuanto a los temas es la siguiente. Las nuevas generaciones como desafío y oportunidad pastoral. Después, para comprender la teología pastoral de la ternura, voy a hacer 6 afirmaciones centrales tratando de resumir la propuesta de qué es que se trata la pastoral de la ternura.
Después, 4 ejes fundamentales de la teología pastoral de la ternura. Y al final, intentaré unas frases a manera de conclusión que amarren todo lo dicho hasta acá. Haremos un alto, conversaremos, miraremos preguntas que ustedes tengan, aportes, complementos y al final nos daremos un segundo momento para la conversación. Bueno, comencemos con las nuevas generaciones. Como desafío y oportunidad pastoral, y voy a ofrecerles aquí unos datos que quizá les puedan interesar. La institución que en los últimos años se ha especializado en hacer investigaciones sobre el campo religioso en el mundo es la firma Barna. Trabaja en todo el mundo, viene trabajando ya desde hace varias décadas, tiene varias publicaciones y yo voy a dejar aquí el informe con los resultados muy por encima que salieron en el año 2020. Este mes de julio viene el nuevo informe de Barna. Allí nos están mostrando, bueno, cuál es la situación de la juventud en cuanto a la fe, cómo se relacionan con estos temas que habíamos mencionado antes. Pero en el último informe, 2020, escuchen lo que estaban diciendo. América Latina es la región con la mayor población de cristianos en el mundo. Casi el 70% de la población latinoamericana se identifica con una denominación o una confesión cristiana, católica, evangélica u otra. Sin embargo, dice el informe, cada día más jóvenes se alejan de las iglesias. Este estudio tiene como objetivo comprender la mentalidad de los jóvenes entre 18 y 35 años hacia la fe y la iglesia cristiana. Esta guía regional incluye una mirada más profunda a los hallazgos de Brasil, Chile, México y Colombia, que fueron la muestra que se tomó para América Latina. Pero hubo muestras para Asia, muestras para África, muestras para Europa, Oceanía. En total, 26 países. A propósito, ustedes pueden en internet descargar una buena parte del documento que se llama La Generación Conectada. Algunos de los resultados de la encuesta, de la investigación. 6 de cada 10 millennials que crecieron en la iglesia la han abandonado. Bueno, dato importante, ¿no? 6 de cada 10 que crecieron en la iglesia la han abandonado. Para 3 de cada 10, la iglesia no es importante. Mientras que para 4 de cada 10 dicen que es algo o poco importante. La motivación general de esa respuesta es que la iglesia no es necesaria e incluso para algunos resulta perjudicial. Si uno compara estas estadísticas con las estadísticas de los años 80, para no irnos un poco más atrás, eran estadísticas con resultados bastante diferentes. La iglesia, fuera católica o evangélica, formaba parte de la vida cultural. Muchas veces nadie se atrevía a cuestionar la iglesia porque cuestionar la iglesia era cuestionar una herencia que significaba mucho en América Latina, cosa que hoy, pues ya sabemos, está en otra condición y el informe sencillamente lo que está es poniendo en números lo que ustedes y yo evidenciamos en la realidad cada día. Entre los que dicen que la iglesia no es importante, lo hacen principalmente por 2 razones. Porque creen que pueden encontrar a Dios en otras partes, 39%, o sea, 2 de cada 5. Eso se acentuó sobre todo después de la pandemia. Y otra razón porque la iglesia no es relevante para ellos. El 35% dice eso.
pues bueno, sí, aporta algo, dice cosas importantes, es muy importante para papá y mamá, pero yo no le veo la importancia que ellos le ven. Otros aducen que la iglesia es aburrida, 31%, que Dios no se encuentra en la iglesia solamente, 20%, o que la iglesia está fuera de época, el 8%, porcentaje que me parece bastante bajo, en verdad, para lo que uno ya comienza a ver. Entre los adultos jóvenes, las motivaciones del por qué la iglesia no es importante son más profundas. Para un tercio, estamos hablando aquí de un poco más del 30%, las percepciones negativas son fallas morales en quienes tienen responsabilidad en la iglesia, 35%. Es decir, cuando se les preguntó por qué, dicen, bueno, es que la iglesia está llena ahora de pedófilos, abusadores, y la lista sigue. Pedofilia en la iglesia católica, abuso en iglesias evangélicas. Perciben a los cristianos como gente que solamente juzga, 87%. Son hipócritas, 85%. Están contra los homosexuales, 91% señala este punto. O son insensibles hacia los demás, 70%. Bueno, a propósito, yo les decía ahora a finales de julio viene la presentación del nuevo informe. El nuevo informe se va a llamar, este se llamó Generación Conectada, este se va a llamar Generación Más Abierta. Y entre los resultados que aparecen en ese informe, cosa que me parece a mí muy llamativo, está en que tienen interés por los temas sociales, tienen interés por la ecología, tienen interés por los derechos humanos. Y claro, al tener interés por aquellas cosas que la mayoría de iglesias no tienen, encuentran una razón más para decir, ese no es mi lugar. Pero eso ya viene en el informe de este mes. Avanzo ahora. Cierro aquí con este informe porque voy a una segunda investigación muy brevemente. Uno de los realizadores del trabajo de la investigación invita a las iglesias a ver en todos estos datos cómo hoy en día los jóvenes tienen unas necesidades e ideas que no son las de otros tiempos. Ya lo sabíamos, ¿no? Pero lo está diciendo aquí el jefe de la investigación. Consecuentemente, la pastoral de otros tiempos no es la que debe aplicarse hoy, ni hacia los millennials que ya están en la iglesia, ni hacia los que podrían estar. Después de todo, a pesar de cierta visión negativa sobre la religión, atención porque esto también el informe lo da, y este dato me parece a mí nada menor. No son pocos los que hayan cierto interés en los servicios religiosos y ven la iglesia como una oportunidad de aprender. Entonces el informe dice, pues sí, ha cambiado mucho la realidad, pero hay que dar cuenta también de un sector que sigue viendo la iglesia como una posibilidad, un espacio de aprendizaje. Y una gran mayoría de los encuestados del último informe dice, pues no me interesa la iglesia, es verdad, pero sí tengo interés en asuntos de la fe y la espiritualidad, que es la conclusión que uno podría sacar. Decrece la afiliación institucional religiosa, decrece, lo cual no significa que decrece el interés en los asuntos de la espiritualidad y la fe. En la medida que decrece la institucionalidad, la afiliación con la iglesia, pareciera estar creciendo el interés en lo espiritual, en el bienestar humano integral, en la solidaridad, en el cuidado del medio ambiente, el cuidado de la creación, de la casa común, en los derechos humanos. Y todo eso vinculado con
alguna forma de espiritualidad solidaria, activa y expresándose hacia los temas sociales. Bueno, hay otra investigación. Esta viene de Conexión Ternura, que es quien nos invitó esta noche. Esta investigación ustedes la pueden encontrar completa en el sitio conexionternura.com. Esta encuesta o esta investigación se hizo tratando de cruzar los temas de espiritualidad y salud mental después de la pandemia. ¿Por qué la salud mental? La Organización Mundial de la Salud alerta que 50% de los trastornos mentales inician a los 14 años o antes. En la adolescencia se registra un incremento de 50% en la capacidad de cultivar relaciones espirituales y estas son altamente protectoras de la salud mental. Estas fueron referencias conceptuales que tuvo en cuenta la investigación. Bueno, enfermedad mental muy asociada a estas edades, pero por otro lado, muy asociado a la espiritualidad como protectora de la salud mental. Por lo anterior, se hizo esta encuesta sobre salud mental y espiritualidad en la niñez. 3.712 niños, niñas y adolescentes entre 10 y 18 años participando en los programas de World Vision de América Latina y el Caribe entre octubre y noviembre del 21. 9 países: Bolivia, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua y República Dominicana. Ahí les pongo el link, pero entrando a Conexión Ternura, ya ustedes saben que lo van a encontrar allí. Bueno, algunos de los hallazgos son muchos, en verdad son muchos. La investigación fue muy rica, los resultados que arroja muy iluminadora, pero aquí me refiero solamente a estos por vía de ilustración. Mi fe es una fuente que me guía y orienta en mi vida. El 35% dice sí. El 69% dice no. Dentro del grupo de encuestados hay un sector bastante representativo afiliado a iglesias tradicionales, tanto católicas como evangélicas. Se les pregunta si esa fe sigue siendo una fuente de guía en su vida y 69% dice no. Cuento con una persona adulta en mi iglesia que me ama y acepta como soy. Atención a esta pregunta porque precisamente la pastoral de la ternura lo que va a proponer es cómo lograr pastorales en las que estemos más cercanos de las nuevas generaciones, en las que podamos brindar acompañamiento y mentoría o mentoreo de vida. La encuesta está diciendo, ¿cuenta usted con una persona en la iglesia que lo acepta como usted es? Sí, el 18%, no el 82%. Bueno, y uno se pregunta entonces, ¿qué da la iglesia? Pues la iglesia da música, la iglesia da enseñanzas, la iglesia da oración, todas cosas sumamente importantes. Pero aquí estamos yendo un poquito más al fondo a lo que la iglesia tendría que estar dando, que es el acompañamiento de vida, y 82% de los encuestados dicen no. El momento de dolor, cuento en mi iglesia con una persona adulta con quien puedo compartir mis tristezas y penas. Solamente el 11% dice sí. El 89% dice, ¿con quién compartir yo penas? En la iglesia no. En mi iglesia cuento con una persona adulta que me escucha cuando yo voy a tomar una decisión. Sí, el 86% dice no. En mi iglesia me siento querido, seguro, amado, libre de violencia y maltrato. El 28% dice sí
preocupante que el 72% diga no. Bueno, y bien sabemos las noticias y todo lo que ha estado pasando, todo lo que ha estado saliendo a la luz, porque eso venía pasando desde hace mucho tiempo atrás. Repito, tanto en Iglesia Católica como iglesias evangélicas. Lugares libres de violencia. UNICEF, creo que fue en el año 18, hizo una declaración que yo siempre recordé. UNICEF decía, los espacios de vida en los que los niños y niñas se supone que deberían estar recibiendo mayor acogida y protección, paradójica e infortunadamente son lugares donde están recibiendo violencia. Y mencionaba hogares generadores de violencia, escuela, barrio, los parques, los lugares cercanos. Nosotros sabemos lo que está pasando también en las iglesias, que son lugares donde se debería estar brindando la mayor protección. Sin embargo, allí es donde están pasando los casos vergonzosos que ya sabemos. Entonces, bueno, la encuesta está precisamente reflejando esto también. Termino acá. Ya aquí terminamos con la estadística. En la encuesta o en la investigación que se llama Encuentro con el Corazón, miren ustedes las experiencias de sufrimiento psicosocial que mencionaron muchos de las personas encuestadas. Carencia de materiales tecnológicos para estudiar, 30%. Entonces, cuando vamos viendo esto, vamos pensando en la pastoral que nosotros desarrollamos en nuestras iglesias y parroquias. Si es una pastoral que de verdad, cuando piensa en las nuevas generaciones, sabe qué es lo que está pasando. Porque mi duda es que tenemos una pastoral que no sabe lo que está pasando. Es una pastoral que está dirigida a un sector que le pasa lo que nosotros sabemos que está pasando. Pero hay un resto de población que está viviendo esto que ya voy a mencionar y que nosotros no siempre tenemos en cuenta en la pastoral. Pues me adelanto, una pastoral de la ternura es una pastoral que reconoce la realidad en la cual está y a partir de la realidad, como hizo Jesús, a partir de la realidad ofrece una alternativa pastoral, una alternativa de cuidado, una alternativa de protección, una alternativa de bienestar humano integral, una alternativa pastoral para esa realidad. Entonces, por eso pienso que hacer este recorrido ayuda a tocar tierra en la realidad que estamos viviendo en América Latina y el Caribe. No hay suficiente alimento en casa, el 26%. Enfrenta discriminación, 24% de los encuestados. Hay otras investigaciones que van mucho más a fondo, en los que van entonces a ver la población total, encontrar grados de pobreza, discriminación, exclusión, desnutrición. Perdón. Ha perdido otro familiar por COVID-19, 12%. Papá o mamá fallecieron a causa del COVID, 1%. Abuela falleció, 3%. Ha enfrentado bullying o maltrato en la escuela, 9%. Trabaja para apoyar económicamente a la familia, 7%. No cuenta con la amabilidad o paciencia de los maestros y maestras, 7%. No estudia por limitaciones económicas, 5%. Mamá o papá ha abandonado a la familia, 5%. Y noten que cuando yo estoy leyendo estas cifras, seguramente aquí hay algunos que, como yo, están pensando, esta cifra se queda bajísima. Si tomamos en cuenta la totalidad de la población. Creo que la muestra refleja una realidad, pero en algunos casos se queda por debajo de la realidad.
Mamá o papá ha migrado a otro país, 5%. Mamá sufre violencia en la casa, 3%. ¿Ha visto o sufrido violencia en la casa? 3%. Mamá o papá beben demasiado alcohol y pierden el control, 1%. Bajísimo, ¿no? Mamá o papá están encarcelados, 1%. Bueno, pero más que el porcentaje, como les decía, es tocar tierra, si me permiten la expresión, tocar tierra con la realidad. Porque, como decíamos ahora, la pastoral, si sigue el modelo de Jesús, es una pastoral que, reconociendo la realidad y dándose cuenta de en qué realidad estamos, plantea una propuesta a partir del Evangelio. Por eso es tan importante partir de la realidad. ¿Cuántas veces se encuentra uno en el Evangelio que dice, y Jesús pasando por, vio? Eso pasa en varias ocasiones en el Evangelio. Eso se cuenta en varias ocasiones. Pasando, yendo, cruzando, vio una viuda pobre, vio que la gente que lo seguía tenía hambre, no tenían que comer. ¿Se acuerdan en la alimentación de los 5,000, según uno de los evangelios? Siempre está esto de que ve y a partir de ver propone una alternativa de respuesta del reino de Dios. Pues hay que darles de comer. Denles ustedes de comer, le dice a los discípulos. ¿Cuál es la respuesta pastoral frente a esta situación? No, Señor. Pues la respuesta pastoral, el sermón que ya les diste. Acabas de hablar de que eres el pan de vida. Acabas de hacer unos milagros en los capítulos anteriores. Y pues, ¿qué respuesta pastoral va a haber frente a una necesidad tan grande cuando el presupuesto del grupo está tan bajo? Siempre el cálculo económico como limitante de la propuesta pastoral. Y ya ustedes conocen el resto del texto, pero solamente lo reseño para que vean la importancia del punto de partida de la pastoral. El punto de partida de la pastoral, repito, es la realidad social, la realidad humana, la realidad. Y a partir de allí es que surge esta propuesta de pastoral de la ternura. Bueno, vamos a hacer un alto aquí. Les dije 35 minutos, 35 minutos estamos. Podríamos conversar sobre esto. Puede ser que algunas de las señales que hemos mencionado sean evidentes en tu iglesia, tu familia, tu barrio. Pero además de eso, ¿qué otras señales observamos si tomamos nuevas generaciones como punto de partida? ¿Y qué respuestas estamos dando? Pudiéramos conversar sobre esto. Vamos a darnos unos 15 minutos, pero voy a hacer un poquito más amplio. Sobre esto o sobre lo que ustedes propongan aquí en el chat, que lo voy a abrir en este momento. Abro el chat, leo algunos saludos desde Jumbo, Valle del Cauca, esa es mi tierra. Jumbo está muy cerca de Cali. Saludos desde Panamá, Guillermo, desde Chiapas, México, Yacenia, desde Ecuador, Riobamba, lindo lugar del Ecuador, Mayra. Desde El Salvador. Bueno, Edward dice, sin desconocer las preguntas de las encuestas, pregunto, si se consideró que actualmente, por la influencia de las ideologías posmodernas, la idea de violencia está distorsionando y es algo que también debemos aprender, estudiar, entender, tanto en la iglesia como en la juventud. Sí, es cierto, Edward, es cierto. Ya esto vendría a tratar de por qué las nuevas generaciones están pensando como están pensando. Y allí yo no quito que muchas de las ideologías posmodernas ocasionan todo esto, entre otras explicaciones, ¿no, Edward? Entre otras explicaciones. Bueno, qué importante es ver y conocer la realidad para actuar en función de transformar esa realidad de la cual hacemos parte.
Sí, María Jiménez, mira, es que lo que estoy diciendo es elemental, pero no siempre lo captamos. Es elemental, elemental que la pastoral parte de la realidad del contexto. A partir de esa realidad del contexto, hace una propuesta a partir del evangelio. Lee la realidad a partir del evangelio y actúa. Tradicionalmente, nosotros no hemos partido de la realidad. Por ejemplo, desconocemos que hay violencia intrafamiliar en hogares evangélicos. Entonces, cuando hablamos en nuestras iglesias de la pastoral, estamos hablando como si esa realidad no existiera, o peor aún, que existe pero fuera de la iglesia. Hay mucho niño, mucha niña que sufre violencia dentro de su propio hogar evangélico. Hay una investigación, a propósito de investigaciones, hay una investigación que se puede descargar completa en internet que se llama Puertas Adentro. Puertas Adentro. Es una investigación que hizo la organización Paz y Esperanza, la hizo en Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. Entonces, lo que ellos hacen es estudiar el tema de violencia intrafamiliar, pero contrastando hogares evangélicos, hogares no evangélicos. Léanse los resultados, importantísimo para entender la realidad del sector evangélico. Por eso se llama Puertas Adentro. Y la investigación dice que en algunos casos la violencia intrafamiliar evangélica es casi igual que la otra. Y en algunos sectores un poquito más arriba que las otras comunidades. Bueno, para tener en cuenta otra vez, María, esta importancia, como estás diciendo, de la realidad. Puerto Ordaz, Venezuela, qué bueno, Carmen, que estés desde Venezuela. Surizadi, también desde Venezuela. Nos alegra muchísimo ver aquí gente de Venezuela. Tengo que volver, ya hace un año que estuve en Caracas, Valencia, y ya es hora de volver. Cristian, cosa paradójica, debería ser hoy por hoy la prioridad. Así es. Miriam dice que estuvo buscando el estudio, pero no está en la página. Bueno, entonces, Daniela, que nos está ayudando tanto en toda la parte de producción, de pronto podrías poner directamente aquí en el chat, porque está en conexión ternura, pero reconozco que está un poquito escondida. Yo también la voy a buscar y me costó un poquito. Entonces, gracias por decirlo. Winston, existen resistencias en las comunidades eclesiales. El tema de desarrollar una pastoral no es la prioridad. Sí, sí, Winston, yo creo que ahí tenemos que conversar esto que estás diciendo un poquito más detenidamente. La prioridad no es desarrollar una pastoral. Muchas veces la prioridad es desarrollar un modelo de crecimiento eclesial que asegure nuestro lugar dentro del concierto cristiano de la sociedad. Cosas que son buenas, pero que si uno ve cuáles eran las prioridades de Jesús, por ejemplo, y qué es lo que hoy se está pidiendo de las pastorales, es un tanto diferente. Bueno, vamos, seguimos. Mendoza, Argentina. Daniela, gracias por estar aquí. Mendoza, Argentina. Desde México, Erika. Bueno, la pregunta es qué están haciendo las iglesias, qué estamos haciendo, ¿no? Y yo diría que aquí la pregunta va hacia las iglesias, pero va también hacia las familias, así en plural, las familias. ¿Qué hacemos? Porque de cierta manera en las familias se dan también ciertos modelos de pastoral, en el sentido de cuidado, acompañamiento, compasión. Entonces los modelos que podrían darse dentro del hogar, pero que nosotros los reconocemos mejor como crianza con ternura.
pero son modelos complementarios, ¿no? Muy complementarios. Pereira, Risaralda, María Aide. Uy, hace tiempo no voy a Pereira. Pereira es una de las ciudades de Colombia que más ha crecido y dicen que está muy linda ahora. Bueno, de Buenos Aires, Argentina, de Perú, ahí están mandando saludos, de Mendoza, otras personas más. Vemos mucha desconexión, dice Claudia. Vemos mucha desconexión con los padres y es desde el hogar donde se comienza el ejemplo de fe. Sí, donde Claudia, en el hogar se da el ejemplo de fe, pero no se asegura la fe, porque como la fe es una decisión autónoma y libre, no impuesta, entonces el hogar hace una propuesta de vida que muchas veces no deja la misma fe, pero guarda los valores de esa fe. Y yo creo que hoy, aquí no tienen por qué estar de acuerdo, yo creo que hoy, más allá de que el joven conserve la identidad eclesial, hay que luchar porque conserve los valores que se dieron en ese hogar a partir del Evangelio. Solidaridad, honestidad, transparencia, amor, cuidado, autocuidado. Y sigue, ¿no? Y la lista sigue. Eso que llamamos valores del reino, que quizá hoy, viendo toda la situación que está pasando con las nuevas generaciones que dejan muchos las iglesias, tendríamos que apostar por una pastoral que en lugar de priorizar doctrinas, priorice valores del reino, por ejemplo. Pero aquí ya me estoy adelantando a lo que voy a decir ahora. Bueno, Tabasco, México, desde Costa Rica, Duni, un gusto también. Ambos estamos aquí. Adolescentes y jóvenes deseando experimentar el mundo, dice Yesenia, y no ven atractiva la iglesia. Y claro, es que muchas veces hasta la misma estética de las iglesias no es tan atractiva para las nuevas generaciones. Entrar a una iglesia es como entrar en el túnel del tiempo. Entonces se ubica uno con, no estoy hablando de todas, ¿no? Y en cierta manera haciendo una caricatura por pedagogía. Iglesias donde se canta lo que se cantaba hace 30 años, se habla como si hablaba hace 30 años. Y esto es lo de menos, lo de la actualización del mensaje y la estética, pero que también suma para una generación que no se reconoce en esos espacios y esos colores incluso. Entonces, cuando hablamos de una pastoral nueva, sí, yo creo que tendría que incluir todo esto, tendría que incluirlo. No es lo importante, no es lo más importante es lo que vamos a decir ahora, pero se incluye también. Silvina, en mi contexto vemos poco deseo de llevar a sus hijos a la enseñanza en la iglesia. Labor que si no se realiza desde la infancia tiene como resultado lo que vemos en las estadísticas. Ahora, Silvina, mira algo a ver cómo te parece. Claro, tienes razón cuando dices, si papá y mamá no están llevando al hijo y la hija desde pequeñito, pues tenemos estos resultados. Pero Silvina, ¿sabes? Yo tengo muchos casos en mi contexto más inmediato de niños y niñas que fueron llevadas y llevados con una disciplina fantástica a la iglesia sin faltar y decidieron no volver. Esa es otra situación que estamos viendo, ¿no? Otra situación porque, bueno, ya no se reconoce, no se identifica con esos valores de la iglesia, con esa forma de entender la sociedad, lo que decía el informe Barna. Entonces, como decía, en el hogar se incide, se influye y se modela, pero no se asegura, y menos con estas generaciones. Yo digo esto, nota a pie de página, como para liberarnos un poco de las culpas que a veces papás y mamás tienen de que no volvió porque yo le enseñé mal. Y agrego algo más. O sea, le enseñó también que ni volvió.
Se le enseñaron valores del evangelio también que él no los ve muchas veces en la iglesia, que es lo que dice ese informe. Entonces dicen, abuso, eso no tiene que ver con el evangelio. Pedofilia, sufrimiento, y además póngale todo el contexto partidista, política partidista en las que las iglesias están ahora involucradas, que tampoco son del agrado de esta nueva generación y que requiere una pastoral distinta. Bueno, pero yo voy a parar acá. Tenemos muy buenas preguntas, muy buenos comentarios. Saludos a los que respondo desde aquí y voy ahora con la propuesta. Bueno, comenzamos por nuevas generaciones, pero hubiéramos podido, como para tocar tierra en la realidad, hablar de ancianos. La pastoral de la ternura a partir de la realidad de personas adultas mayores. Y hubiéramos podido encontrar también una realidad para la cual la pastoral tendría una necesidad de cambiar hoy. Pudiéramos haber tomado otra población, otra situación humana, y aquí tomamos, por vía de ejemplo, repito, nuevas generaciones. Pero la propuesta que viene se aplica a todos. Pastoral de la ternura. ¿De qué se trata esto? Voy a tratar de resumirlo en 6 afirmaciones. Estas 6 afirmaciones hemos venido revisándolas una y otra vez en documentos que hemos escrito. Ana Greller, la doctora Ana Greller, colega de World Vision, el doctor Francisco Mena Oreamuno, profesor de la Universidad Nacional de Costa Rica, y el profesor Alberto Rojas, director de la Escuela Ecuménica de Ciencias de la Universidad Nacional de Costa Rica, una de mis universidades. Bueno, con ellos hemos venido construyendo un marco de pastoral de la ternura. Ellos han revisado estas 6 afirmaciones y hemos concluido entre los 4 lo siguiente. Por ahí hay unos libros. Nos alegra ver cómo el tema de la ternura vinculado a pastoral tiene cada vez una bibliografía más amplia. Hijos de la ternura, lugar de la ternura en la utopía del reino. Antonio López, editado por PPC de España. Ternura, la revolución pendiente, que es el libro que editamos la doctora Ana Greller y quien les habla. Es un libro con 10 capítulos sobre el tema de la ternura como una propuesta de desarrollo humano integral y como una revolución pendiente. Pedagogía de la ternura del maestro Alejandro Kusianovic. Este libro, Pedagogía de la ternura, se descarga completamente gratis en el sitio de Alejandro Kusianovic. Este es un patriarca en estos temas de la ternura. Mis respetos para Alejandro. Bueno, hay otros libros como uno que a Ana y a mí nos gusta mucho, editado por Nuria Martínez de España, Un espacio para la ternura, combina pastoral y ternura. El libro pionero de Carlos Rochetta, un teólogo italiano, Teología de la ternura, un evangelio por descubrir. Imagínense, hace 25 años él estaba hablando de teología de la ternura. Entrañas de misericordia, Jesús, ternura de Dios, de Pedro Fraile Yácora. E itinerario para una espiritualidad de la ternura, PPC. Como la presentación la vamos a poner en Conexión Ternura, ustedes pueden ir sobre esto, pero hay una decena de libros más. A mí me alegra muchísimo, como les digo, que la bibliografía esté creciendo. Vamos con las afirmaciones. Primera, la pastoral de la ternura es la alternativa real y viable a los modelos tradicionales de la pastoral.
Esos modelos tradicionales de la pastoral, católicos y evangélicos, muchas veces estuvieron caracterizados por la autoridad centralizada. Se confundía a Dios con el predicador de Dios. Jerárquica. Aquí hay unos que están arriba, que esos conocen la voluntad de Dios. Esos señalan los comportamientos que se deben tener. Autoritaria. Yo diría aquí, en esa autoritaria muchas veces amenazadora y culpabilizadora. Si uno lee los textos de historia de la predicación cristiana, mire, hay pasajes que uno dice, imposible que esto se haya dicho. ¿Cómo se amenazaba a las poblaciones en nombre de Dios? Ni qué decir la conquista española, que nos marcó como cultura y nos sigue marcando en unos modelos en los que, bueno, hoy se está haciendo mucho por revertir eso. Si esos primeros predicadores de la conquista fueron católicos, hoy tenemos un Papa Francisco tratando de ver cómo revierte todo eso. Me parece a mí un poco tarde, pero nunca es tarde en estas cosas cuando hay esperanza, pero haciendo unos esfuerzos ingentes por decirle a la curia romana y decirle a sus sacerdotes que esto tiene que ir por otro lado. En el sector evangélico hay también muchos esfuerzos cada vez más conscientes que la pastoral no se rige desde la autoridad, desde la jerarquía, desde la imposición y desde el miedo, por unas relaciones interpersonales directivas que controlan, sancionan y manipulan. Entonces, pues sí, como decías, las corrientes filosóficas posmodernas son las que están trayendo, sí, es cierto, pero yo creo, opinión personal, que gran parte de la reacción que están teniendo las nuevas generaciones hacia la institucionalidad eclesial se debe a esos modelos pastorales caducos con los cuales esta generación no quiere saber más. O sea, que te digan qué es lo que hay que hacer, qué es lo que hay que comprar, que te rijan la vida sexual, la vida económica, la vida laboral. Estos muchachos hoy son muy sensibles. Seguimos hablando de nuevas generaciones como punto de referencia. Adultos muy conscientes, adultos mayores muy críticos frente a estos modelos que heredamos y que hoy habrá que buscar otros, porque hay una generación que ya no los admite. Una generación muy consciente sobre todo de los derechos que fueron desconocidos por pastorales anteriores. Quienes están aquí acompañándome y son parte de una iglesia evangélica como yo lo soy, para los católicos que están aquí católica les explicamos. Teníamos una tradición que se tiene en muchas iglesias de disciplina eclesiástica, donde a la persona incluso frente a un grupo se le paraba allá adelante para acusarla públicamente y unas cosas vergonzosas que yo conocí de primera mano y que estas nuevas generaciones están pidiendo otro modelo, no solamente de pastoral, sino otro modelo de iglesia. Un evangelio que se predica desde el miedo no es el evangelio de Jesús, pero así lo predicamos. Así lo predicamos. Estaba escuchando en estos días una canción de Marino para los venezolanas. Marino es toda una institución de la música evangélica. Y unos amigos de sitios de internet, de redes sociales decían marinofobia, porque él tiene una canción sobre el arrebatamiento. Y a la manera de los años 80 se hacían unos videoclips con la gente que era arrebatada. Esta generación ve eso como una cuestión muy simpática,
pero desde las nuevas hermenéuticas no se puede admitir que el evangelio y la segunda venida se enseñen con miedo y terror, porque era terror. Entonces estamos frente, la música es parte de la pastoral, ¿no? Frente a una necesidad de replantear muchos de esos modelos, de decir Jesús, de decir Dios y de enseñar la Biblia. Estos muchachos ya no admiten muchas de las imposiciones y de las formas como se les impuso ese evangelio. Paréntesis, si me permiten un paréntesis. Las nuevas generaciones le dan la espalda a estos modelos, pero estos modelos siguen siendo muy atractivos para un gran sector de la población cristiana. ¿Por qué? Modelos autoritarios, centralizados, jerárquicos, directivos, sancionadores y manipuladores pululan. Y pululan centenares y miles de personas que prefieren también una iglesia así. Digámoslo también. No es que ese modelo está en quiebra. No, tiene éxito. Con las nuevas generaciones no tanto, pero todavía llega a mucha gente. Aquí estamos diciendo no es cuál es la pastoral que hay que buscar para tener éxito, sino para ser fiel al mismo evangelio de Jesús. Jesús jerárquico, un Jesús jerárquico, autoritario, de autoridad centralizada, de relaciones interpersonales directivas, controlador, sancionador, manipulador y asustador, no es el que encontramos en los 4 evangelios, pero es el que hemos heredado, y de ahí viene el desafío de proponer una pastoral de la ternura que desmonte esas formas viciadas de entender el evangelio y de proponer a Jesús. Avancemos. Los modelos tradicionales entorpecen las posibilidades de crecimiento integral de las personas. Muchas veces se desarrollan creyentes temerosos, creyentes incapaces a veces para resolver con madurez humana sus situaciones cotidianas, entorpecen el desarrollo humano, entorpecen la madurez espiritual, además de atrofiar el desarrollo del cuerpo de Cristo, es decir, lo que llamamos comunidades de fe o iglesias. Atrofian mucho el desarrollo de la misma iglesia. Avancemos con el tercero. La alternativa de la ternura es, desde sus inicios, aquí estamos haciendo una afirmación que ustedes tendrán que validar. La alternativa de la ternura es desde sus inicios bíblica. ¿Recuerdan ustedes tantas veces que Jesús discute con los fariseos? ¿Qué discute Jesús? Porque no discutió doctrina. A Jesús lo encontramos discutiendo doctrina en 1 o 2 ocasiones máximo. Hay una en que discute el tema de la resurrección, con la ley del levirato. Pero Jesús no era un discutidor de doctrinas. Lo que él discute es el modelo de pastoral que ellos tienen. Téngalo en cuenta. En alguna ocasión, él dice a la gente, hagan lo que ellos dicen. En doctrina no tienen problema, en discurso no tienen inconveniente, pero no hagan lo que ellos hacen. El problema era estilo de vida y estilo de pastoral. Esto del estilo de pastoral, que Jesús fue muy directo, muy directo. Imagínense que en un texto de Mateo, Jesús les reclama a los fariseos. Ay de vosotros, fariseos hipócritas, porque es verdad que se esfuerzan tratando de alcanzar un prosélito. Recorren mar y tierra
pero cuando lo ganan, lo vuelven más hijo del diablo que cualquiera. Miren qué directo. Y hay otro que ahí me llama también mucho la atención, en el que él dice, pero ¿qué es lo que están haciendo cuando van a orar a las casas de las viudas? Para quedarse con las casas de las viudas. Mateo, en el Evangelio de Mateo. Van y oran por las viudas, pastoral, con la intención de robarle la casa a las viudas. Y Jesús se daba cuenta de eso. Jesús se da cuenta de eso. Por eso dice, Señor, yo te doy gracias que escondiste los misterios del reino de estos sinvergüenzas y se las revelaste a los más pequeños y sencillos. Venid a mí todos los que estáis cargados y cansados, que yo os daré descanso. ¿Saben a qué se estaba refiriendo Jesús? Jesús no se estaba refiriendo a un dolor de cabeza o a la pérdida del empleo o a un hijo que te está poniendo problema. Venid a mí los que estáis cargados. No, se estaba refiriendo a las cargas religiosas que imponían las pastorales fariseas, que Jesús dice que eran traumáticas para el pueblo. Entonces, frente a la pastoral farisea, farisaica, autoritaria, impositiva, discurso a partir del miedo, relaciones jerárquicas, distantes, Jesús dice, yo les propongo algo distinto. Venid a mí porque mi carga es fácil y ligera. Estaba hablando de pastoral. Mi carga es fácil y ligera. Frente a una pastoral que era pesada y fastidiosa. El tema en el centro eran las pastorales. Por eso estamos hablando de una pastoral que pensamos es bíblica, es necesaria, muy necesaria y saludable, para que respiremos desde las iglesias vida plena, bienestar, relaciones amistosas. Pero hoy, ante el surgimiento de nuevas culturas infanto-juveniles y las altas tasas de sufrimiento psicoemocional, esta pastoral se hace imperativa. O sea, no es solamente bíblica, necesaria y saludable. Frente a lo que estábamos viendo, se hace imperativa, se hace urgente, se hace urgente. Cuarta, las niñas, niños y jóvenes de hoy demandan una relación pastoral, comunitaria y tierna, que promueva la autonomía, el diálogo, la responsabilidad personal, la participación de toda la comunidad y el respeto a los derechos. Digamos que aquí está el corazón de la propuesta. Hoy se están reclamando pastorales comunitarias, no centradas solamente en una persona llamada pastor. Aquí hago una aclaración de cómo lo veo yo. Una cosa es el cargo pastoral y otra la función pastoral. El cargo pastoral lo ocupa una persona, decimos nosotros, llamada por Dios, que invierte su vida y hace de esa vocación una profesión. Sirve y desarrolla labores de coordinación, enseñanza, consejería. Ese es el cargo pastoral, el ministerio. Pero la pastoral no la desarrolla solo el pastor. La pastoral la desarrolla la comunidad. Porque la comunidad se cuida, se aconseja, ora, se enseña. Entonces, cuando hablamos de la pastoral de la ternura, incluimos al cargo pastoral, pero estamos pensando en la comunidad de fe. Lindísimo que impulsáramos comunidades más pastorales, de cuidado, de guía, de orientación. Entonces, esa aclaración entre cargo y función
mucha gente en la iglesia que no tiene el cargo, pero desarrolla una función de cuidado pastoral. Bueno, entonces, como son 6, yo voy a parar aquí 4 para entrar en el diálogo con el chat. Bueno, hoy se demanda entonces una pastoral comunitaria, ya aclaré lo de comunitaria, tierna, que promueva autonomía. Autonomía, estamos refiriéndonos, ya ustedes bien lo saben, a permitir que las personas de la iglesia tomen sus decisiones como seres humanos libres y responsables, que no hay que imponerles la decisión que ellos deben tomar. Y eso parte desde la casa. Cómo educar hijos para la autonomía, como lo hizo Jesús. ¿Queréis acaso iros también vosotros? Señor, ¿a quién iremos? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Uno nunca ve a Jesús tomando decisiones por los discípulos. Ni por Pedro para que no lo negara, ni por Judas para que no lo vendiera, ni por Judas para que no se matara. El grupo lo seguía a él con la libertad que él siempre les enseñó. Pastorales que generen diálogo. Venimos de tradiciones más de monólogos, que son siempre necesarios, como el que yo estoy haciendo ahora. Pero las pastorales deberían de desarrollar modelos de mayor diálogo, estudios bíblicos dialogados, modelos de educación dialogantes y dialogados, la responsabilidad personal, la participación de toda la comunidad. En la tradición luterana, perdón, la tradición luterana evangélica, hablamos del principio del sacerdocio universal de todo creyente. Y todo es todo. Cómo generar pastorales en las que las comunidades participen más de los ministerios, las decisiones, el gobierno de la iglesia y se respeten los derechos. Yo creo que con el tema de derechos estamos llegando a un punto crucial ahora, pero sobre todo en los próximos 10 años. ¿Qué tanta atención vamos a dar al tema de los derechos humanos para lograr convivencias en sociedades que son cada vez más plurales y diversas? Como las iglesias, como lo hicieron al inicio de la Declaración de los Derechos Humanos, donde tantos líderes cristianos participaron, porque pensaban que en esas declaraciones se estaban expresando valores del Evangelio, pues cómo retomar esa tradición histórica y hoy volver a tener iglesias que apuestan por los derechos de todas las personas y las personas de la misma iglesia, donde no se les puede ni respetar ni sus derechos laborales ni los demás. Bueno, entonces resalto autonomía, diálogo, pastorales dialogantes, a la manera de Juan capítulo 4 con Jesús y la samaritana. Miren ese modelo de evangelización dialogada, eso es extraordinario. Responsabilidad personal, participación. Digo algo sobre participación y vamos al chat. Lo de participación tiene que ver hoy con un tema crítico en muchas de las iglesias evangélicas, que es el tema de la gobernanza y transparencia en la administración. Venimos de unas tradiciones más democráticas y congregacionales en las decisiones. A cada vez más iglesias exitosas, nadie lo niega, donde las decisiones las toman unos muy pocos. ¿Cómo la pastoral de la ternura tiene que ver con gobernanza de la iglesia? Tiene que ver con modelos de administración, modelos financieros transparentes, toma de decisiones y entrega de cuentas. Un tema muy sensible, yo lo sé. A veces yo llego a iglesias muy exitosas en número, grandes, con ministerios de verdad sociales también muy
muy admirables. Yo pregunto, pero hay una pregunta que muchas veces me da vergüenza por quien me invitó. La pregunta es, ¿quién manda aquí? ¿Quién toma las decisiones de los salarios pastorales? ¿Quién toma la decisión de los modelos presupuestales? ¿A quién se rinde cuentas? Y eso en América Latina, no así en otras regiones del mundo. En América Latina es un tema crítico porque aquí no se obliga a las iglesias tampoco a la entrega de cuentas frente al Estado. No, tenemos unos privilegios que no siempre hacen bien para la transparencia. Entonces, Pastoral de la Ternura entra también en ese tema de cómo la comunidad, pues no es que la comunidad va a participar de todas las votaciones, como en mi tradición bautista, que me debo a esa tradición y creo que la tradición congregacional podría ayudarnos mucho a balancearnos hoy, pero entiendo también que a veces ese congregacionalismo llevado al extremo se vuelve ineficiente. Yo lo entiendo, pero no puede ser la solución a la ineficiencia congregacional el autoritarismo y la centralización del poder en unos pocos. Entonces, una pastoral de la ternura es una pastoral que, como Jesús, expresa sus modelos de pastoral con modelos de gobernanza transparentes, participativos, democráticos y de entrega de cuentas. Tema sensible, ¿no? Tema muy sensible hoy. Conversemos un momentito aquí. Yo bajo la presentación y les escucho porque ese chat me gustó mucho ahora y yo creo que está mejor ahora. Modelos participativos. A ver si yo puedo ver el chat ampliado. Bueno, aquí vamos a ver en qué momento nos desviamos como institución. Quiero compartir mi realidad a nivel de ministerio referente a los valores del reino, dice Axel. Lo de la descontextualización de la iglesia. Bueno, aquí hay unas preguntas que voy a tener en cuenta ahora mismo. La gobernanza participativa es clave para la prevención del abuso sexual. Sí, gracias por traer este tema, Sandra. Sí, no lo estaba yo incluyendo acá, pero no estamos hablando de una gobernanza que tenga que ver exclusivamente con los temas administrativos y financieros. No. Pero, por ejemplo, estos temas de abuso con unos sistemas de protección, con unos protocolos de protección, ayudaría muchísimo. Entonces, gracias por traer ese tema. Una problemática que afecta inmensamente a los niños y adolescentes. Entonces, iglesias donde hay protocolos establecidos para los campamentos, para la enseñanza de niños, para las formas de relacionarse y la afectividad que se pueda expresar en nuestros sistemas formativos. Todo lo demás que tenga que ver con esto de protocolos de protección. A ver, aquí dice Yacenia, creo que muchas veces los líderes somos egoístas, queremos imponer nuestros gustos, nuestra idea, sí. Y venimos, claro, con ese modelo del pastor es el enviado, el pastor es el llamado, el pastor es la autoridad. Y todo eso es cierto, pero es el llamado para servir. Es el escogido para amar. Es el llamado para coordinar. Pero cuando uno dice llamado, escogido, para ser la voz de Dios y el único representante, pierde el mismo y pierde la misma congregación. El modelo de pastoral de la ternura es un modelo que vive la autoridad desde el servicio, el amor, la entrega y la humildad. Eso cambiaría muchísimo. Ahí se va configurando ya un modelo de autoridad a la manera de Jesús.
que siendo él quien era, lava los pies de los discípulos. Es decir, tiene tanta autoridad que puede servir. Tiene tanto poder que puede amar. Porque solamente una persona con un poder muy grande ama de la manera como él nos enseña a hacerlo. Él dice, así será entre ustedes. Ejemplo os he dado. Bueno, entonces seguimos acá. Conexión, ternura. Haremos llegar la grabación, la presentación. Gracias, Dan. Pastoral de la ternura. Esto de la centralización lo está mencionando aquí Gigliola. Debbie dice, ¿quién los ordena como pastores? Bueno, en esto, Debbie, sí hay diferentes modelos dependiendo la denominación. Hay denominaciones que tienen un modelo de requisitos muy pulcro que ayuda muchísimo. Hay otros que no tienen eso y pues señalar que el modelo de ordenación, el modelo de selección de pastores siempre juega también un lugar importante en, en la pastoral de la ternura, porque recoge esto que habíamos mencionado de la participación de la congregación, la sensibilidad, el discernimiento, la transparencia. Bueno, pero que tiene que ver también con esto que mencionan, ¿no? Los requisitos. Bueno, ¿qué hacemos entonces con una iglesia cómoda con sus modelos pastorales autoritarios? Sí, yo no sé qué hacer. Yo no sé qué hacer porque son muy autoritarios. Ahí es, en esas autoridades no cualquiera entra, ¿no? No cualquiera entra. Y hay otros que tienen unas autoridades muy generosas, que tras una gran autoridad, a ver, te digo, tras una gran amabilidad se esconde una gran autoridad también. Entonces, bueno, ¿cómo discernir y cómo avanzar hacia modelos como los que estamos planteando aquí? Pues por ahí va lo de la pastoral de la ternura. Queremos que los jóvenes se vayan, si es que no los podemos retener y acoger. Yo creo que la pastoral de la ternura lo que dice es, aquí hay una propuesta. Y al final voy a dar para jóvenes principalmente, nuevas generaciones, como cuatro enfoques de pastoral, además de los 6 referentes que ya hemos dado. Sí, pero hay que hacer algo, ¿no? La ternura dice qué se puede hacer. Preguntan por el video. Bueno, a ver. Comunidades pastorales. Dice, creo que no se ha enseñado mucho sobre eso del modelo pastoral de la comunidad. Es algo importante, es una responsabilidad. Sí, la pastoral es una responsabilidad de todos. El pastor, ya dijimos, es un cargo importantísimo de coordinación, facilitación, enseñanza, guía, alimentación del rebaño, pero la pastoral lo hacemos todos. Bueno, ya digo esto más adelante. Bueno, vamos a avanzar entonces. Avanzamos aquí, volvemos al chat ahora. Aquí vamos. Permítanme bajo esta pestaña para poder ver bien. La pastoral de la ternura prioriza la dimensión afectiva. A ver, no es solo afecto, pero prioriza el afecto. La dimensión sensible, la dimensión solidaria, empática y espiritual. El saludo, la mirada amorosa, la escucha atenta, el acompañamiento de vida y cómo valora esas dimensiones afectivas y sensibles, en ella lo lúdico tiene lugar. Esas expresiones del espíritu, como la poesía, la pintura, la literatura, el juego y otras expresiones humanas son formas para relacionarnos en amor y aprender unas personas de otras. A ver, ¿de qué es que estoy hablando aquí? ¿De qué estoy hablando aquí?
Estoy hablando de asuntos que por lo general la pastoral no ha tenido en cuenta porque no los ve serios. Incluso no los ve parte de la fe. Nosotros venimos de una tradición cristiana, católica y evangélica, donde priorizamos más la razón y el contenido teológico. Por eso las grandes discusiones nuestras son por las doctrinas. Priorizamos la razón, priorizamos la doctrina, priorizamos el credo. Las iglesias que se dividen, generalmente se dividen porque las unas creen esto y las otras creen lo otro. Nadie se preocupa si creyendo distinto nos pudiéramos amar igual. Eso podría haber salvado muchas divisiones de las iglesias. Prioriza lo sensible. A ver, muchachos, hermanos, hermanas, parroquianos, pues está bien que nosotros pensamos que para recibir el Espíritu Santo el uno tiene y el otro piensa, oiga, ¿y no podríamos convivir con esas diferencias? ¿O eso es tan inobjetable que nos tengamos que ir el uno a un lugar y el otro al otro? Bueno, importante lo que uno cree, claro, pero más importante la relación que uno genera con el que no cree lo que uno cree. Eso es pastoral de la ternura. Para nosotros nos es muy difícil incluso ir a un culto con un evangélico con otro evangélico que no cree igual que este evangélico. Se prioriza la razón, se prioriza el credo, no se prioriza el sermón del monte. Que el sermón del monte no es credo, es afectividad, es relación, es vida cotidiana. Sermón del monte es cotidianidad y evangelio puesto en práctica. Ora por tu enemigo, dice Jesús. Mira, ten cuidado con tus preocupaciones, porque las preocupaciones es vida, es vida. La doctrina corresponde a Pablo y cuánta falta nos hace, claro, pero prioriza cosas que por lo general, la pastoral de la ternura prioriza cosas que por lo general no le dimos tanta importancia. La amistad, la amistad. Yo he enseñado en seminarios ya por casi 30 años, formando pastores, misioneros, teólogos, profesores. Fui rector de un seminario 5 años. Y he conocido entre toda esta gente que ha pasado por estos 30 años y unos que he tenido muy cerca, gente que dice, Harold, es que uno como pastor no puede ser amigo de los miembros. Porque si uno es amigo de los miembros, uno pierde autoridad. Miren, son muchos los casos que conozco así. O la esposa del pastor que le dice al esposo, papito, hágase respetar como pastor. Hágase respetar como diácono. Hágase respetar como cura. Si usted se pone a saludar con todo el mundo y a jugar fútbol con todo el mundo, ¿dónde queda su autoridad? Bueno, priorizamos la hermandad por encima de la amistad. Por eso, seguramente me han oído algunos decir esto antes, para nosotros es más importante tener hermanos que tener amigos. Y claro, llegamos a una iglesia donde hay una cantidad de hermanos y pocos amigos. La pastoral de la ternura prioriza la amistad. Prioriza esto lúdico de la poesía, la pintura, la literatura, el juego. No, pero eso es poco serio. Jugar dentro de la iglesia, eso es deshonrar el lugar. Este lugar es sagrado. Si vamos a jugar, jugamos afuera. Bueno, yo entiendo que muchas veces esas restricciones del lugar tienen también un valor espiritual. No lo discuto. Pero eso del juego como parte de la espiritualidad sí deberíamos dejarlo entrar por acá o por allá. La amistad, el juego, la risa y tantas otras expresiones humanas
que son formas para relacionarnos en amor, porque al fin y al cabo la pastoral de la ternura a lo que invita es a nuevas formas de convivencia humana, para que en la iglesia demos una muestra de laboratorio de la sociedad que nosotros queremos ver afuera. O sea, básicamente la iglesia es el modelo que Dios utiliza para mostrarle al mundo en general lo que es posible vivir cuando vivimos a partir del evangelio. Ah, pero para vivir así, la ternura es esencial. Una comunidad no está unida solamente a partir de una sana doctrina, sino de unas relaciones amorosas, cuidadoras, protectoras, acogedoras, perdonadoras y misericordiosas. Siempre nos vienen bien los textos del evangelio. Señor, la hemos visto en el mismísimo acto del adulterio. La ley, la ley, la ley ordena que la apedreemos. Y Jesús dice, pues dígale a la ley que espere. Aquí no estoy para traer un evangelio de ley. Aquí estamos hablando del Dios de la ley, que es un Dios de amor y misericordia que hace salir su sol sobre buenos y malos, justos e injustos. Para todos hay amor. Ellos se van, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ni yo te acuso. Eso sí, vete y no peques más, porque con estos tipos persiguiéndote, no te va a ir muy bien. Vete y no peques porque eso que te oprime la vida, te expone frente a otros. El pecado daña al ser humano. Por lo tanto, vete y no peques más, sé libre. Bueno, pero son modelos que los tenemos en el Evangelio y que no siempre pensamos que son los modelos que deben aplicarse a las pastorales porque no nos parecen muy serios ni de autoridad. Si ustedes quieren ver cómo se puede, por ejemplo, relacionar juego con oración, juego y oración. En Conexión Ternura, este lo encuentran fácil. Hay un recurso que se llama Con Ternura aprendemos a orar jugando. Título lindísimo. Con ternura aprendemos a orar jugando. Está en Conexión Ternura. Ahí en la pestaña de recursos. Bueno, y el sexto. ¿Por qué 6? Porque el 7 es el número perfecto, ¿no? El 6 es imperfecto. Esto es imperfecto. Esto hay que seguirlo elaborando y seguirlo orando y seguir viendo cómo implementamos en nuestras comunidades modelos distintos. El modelo de este enfoque es un modelo teológicamente trinitario. El Padre bueno y amoroso está en el centro de la pastoral de la ternura. ¿Cómo es Dios? Padre bueno y amoroso. Sí, Harold, pero también es justicia eterna. Tú escoges, tú escoges. Tú escoges qué enseñas y tú escoges cómo vives. Cada uno es dueño de sus neurosis y de sus temores. Yo escojo ese Dios que aparece en la Biblia, lento para la ira y grande en misericordia, que es como un padre tierno, que nos ama a todos por igual y que, como en el primer testamento no fue posible entender esa grandeza amorosa, vino Jesús para decir, si queda faltando algo para entender el amor de Dios, aquí estoy yo. Lo que nos faltaba conocer de Dios, se conoce en Jesús. Porque si es verdad que Jesús es Dios, es doble verdad que Dios es Jesús. En Jesús conocemos cómo es Dios. El Hijo, tierno y compasivo. La compasión que se da, la compasión que sirve, la compasión que abraza. Dejad a los niños venir a mí, no se lo impidáis. Y el Espíritu, que nos acompaña con dulzura. Gálatas 5, 22 y 23. Si yo les pregunto aquí, ¿qué dice? Hay varios aquí que se saben de memoria el fruto del Espíritu. Fruto del Espíritu es
Hay una partecita del fruto que se traduce como dulzura, que se podría traducir desde el griego como ternura. Ya varios amigos traductores me han dicho, Harold, esa traducción es una traducción totalmente correcta, pero que no hemos usado porque el término ternura no siempre es igualmente comprendido. Dulzura es uno que utilizan varias versiones. Imagínense, el espíritu es dulce, el espíritu es tierno. Con razón, el conde Zinzendorf, el fundador de los moravos, decía que el Espíritu Santo era la parte femenina de la Trinidad. Una discusión que se quedó allá unos siglos atrás, pero era la ternura del Espíritu. Entonces la pastoral de la ternura nos ayuda a dibujar el rostro de Dios distinto, de un rostro de un Dios enojado, culpabilizador y con una lupa mirando dónde estás cometiendo pecado, muchacho, a un dibujo de un Dios más bíblico, a un Dios amigo, compañero, servidor. Entonces, tiene que ver con las teologías, sobre todo con los rostros de Dios. La ternura enfatiza mucho lo de los nuevos rostros de Dios frente a unos viejos rostros de un Dios viejo, huraño, mal geniado, varón blanco. Poco de cosas que la cultura nos ha ido también configurando, pero que en la Biblia eh, se expresa de muchas formas, ¿no? A veces Dios es un padre, a veces Dios es una madre, a veces una gallina que quiere cuidar a sus hijos. Son figuras del lenguaje que se utilizan para expresar lo que ninguna figura puede expresar en totalidad, porque Dios es misterio. Entonces, abrirnos a esos nuevos rostros de Dios que necesitamos con urgencia, de ese Dios castigador y vengador de los conquistadores, a un Dios que pueda expresar mejor lo que Jesús también quiso decirnos. Bueno, miren ahora aquí los 4 ejes, porque esto complementa lo anterior y conversamos. 4 ejes prácticos. La pastoral de la ternura, sobre todo, se especializa en escuchar, diferente a la pastoral tradicional, que la especialización es hablar. Hablar. Mire, uno puede hablar aquí hora y media y sigue y 2 horas, porque a nosotros en los seminarios nos enseñaron a hablar y uno agradece eso. Pero enseñar a escuchar. La pastoral de la ternura tiene cursos de homilética, pero cursos sobre la buena escucha, el arte de escuchar, para dialogar, comprender, valorar al otro, interactuar y coaprender, porque cuando yo escucho, yo aprendo. Y las nuevas generaciones, ¿cuánto nos enseñan? Segundo, acompañar. Este sí va muy ligado a la figura del pastor tradicional, de acompañar, de la figura del pastor y las ovejas, para afirmar su identidad, asistir su sentido de vida, es acompañarlo, es mentorear la vida. Y si hablamos de nuevas generaciones, ¿cuánto más? Animar su espiritualidad, animar su fe, animar el seguimiento de Jesús. Está para acompañar, como el texto de Lucas 24 de Jesús acompañando a los 2 discípulos por el camino de Maús. Tercero, cuidar. Por cierto, algunos opinan que la esencia del ser humano es el cuidado, que cuando nosotros no nos cuidamos ni cuidamos a los demás, estamos atrofiando la esencia humana que nos acompaña.
Habrá que comprobarlo. Cuidar, no destruir, no maltratar al otro, cuidarlo con sensibilidad para recibir, atender, prestar atención, proteger y desarrollar autoprotección para no generar pastorales paternalistas. Yo te tengo que cuidar siempre. No, yo te tengo que proteger siempre, no es para la autoprotección, sobre todo con niños y niñas jóvenes, importantísimo desarrollar habilidades de autoprotección. Y la otra, conmoverse. Porque si volvemos otra vez a los resultados de esa investigación sobre salud mental y espiritualidad y vemos el contexto de muerte, desigualdad, violencia, falta de acceso a las tecnologías para la educación, bueno, la situación social triste que vivimos hoy, pues la pastoral de la ternura tiene que ser una pastoral que se conmueve, que actúa frente a la realidad social, no formando un partido político. Eso es lo de menos, y si lo van a formar, que los formen mejores, sino participando en la vida política de otras maneras, que incidan verdaderamente en las estructuras de la sociedad y generen modelos de convivencia más humanos, más respetuosos, más tiernos. ¿Cómo podemos lograr pastorales que se conmuevan con lo que está pasando? ¿Recuerdan Jesús? Y viendo se conmovieron sus entrañas. Es que él hacía las cosas porque es que lo conmovían. Creo que necesitamos iglesias que sepan llorar por lo que está pasando en el mundo, que se conmuevan, es decir, que les duela lo que está pasando, para que podamos desde allí asumir responsabilidad social, las situaciones de vida, para movilizar frente a esas situaciones tristes, acciones sociales de justicia y dignidad. Esta es la dimensión política de la ternura. Yo quería terminar con esta, porque a veces la gente me dice, Harold, esto suena muy bien, abrazos, risas, juegos, poesía, modelos más democráticos, sí. Y la injusticia afuera, pues donde hay una pastoral de la ternura se moviliza porque le duele lo que está pasando afuera. La ternura tiene esa dimensión política que encontramos en Jesús. Abraza, perdona, pero tumba las mesas de los cambistas y confronta a los fariseos. Es una pastoral que sabe indignarse, que sabe a partir de la conmoción y no a partir de la afiliación a un partido, no es partidista, es humana, se conmueve y actúa. Permítanme leer este texto. Al oír esto, muchos de los que seguían a Jesús dijeron, esta enseñanza es inadmisible. ¿Quién puede aceptarla? Jesús se dio cuenta de que muchos de sus seguidores criticaban su enseñanza y les dijo, ¿se os hace duro aceptar esto? Tanto amor era duro aceptarlo. Pues, ¿qué ocurriría si vieseis al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes? Es el Espíritu el que da vida. La carne no sirve para nada. Carne significa aquí todas esas acciones que desprecian al otro, egoísmo, falta de solidaridad, lo que representa lo opuesto al espíritu de Jesús. Las palabras que os he dicho son espíritu y vida, pero algunos de vosotros no creen. Es que Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quiénes los que lo iban a traicionar, y añadió, por eso os he dicho que nadie puede creer en mí si no se lo concede mi Padre. Desde entonces muchos discípulos suyos se volvieron atrás, ya no andaban con él. Jesús preguntó a los 12, sin autoritarismo, sin imposición, sin miedo, ¿también vosotros queréis dejarme?
Simón Pedro le respondió, Señor, ¿a quién iríamos? Solo tus palabras dan vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Jesús replicó, no os elegí yo a los 12, sin embargo, uno de vosotros es un diablo. Aún siendo elegido, puede decidir solo. Se refería a Judas, hijo de Simón Iscariote, porque Judas, que era uno de los 12, lo iba a traicionar. Texto lindísimo para mostrarnos una pastoral muy, muy distinta de autonomía, responsabilidad, el derecho que tienen, aunque no sea lo que Jesús esperaba de ellos. Tengamos aquí una conversación. Nos quedan unos 15 minutitos, tiempo suficiente para escucharnos y concluir. Bueno, preguntas. Aquí estamos. Aquí estamos. Dios es inefable. Me gusta esto del inefable. Hemos hecho a veces más énfasis en el infalible. El inefable es lindo. Bueno, Edward, el Dios bueno y justo es el mismo. Creo que es más cuestión de escoger. Es cuestión de conocerlo, sí, sí. Por eso hablábamos de la conmoción social. La conmoción frente a la situación social. Porque Dios busca justicia y no cierra sus ojos frente a la injusticia que ve. Y desde esa injusticia nos llama a actuar también con justicia. El recurso de aprendamos a orar, Daniel amablemente nos lo ha puesto acá. El amor y la justicia no son polos opuestos, son complementarios, exactamente. Jesús les dijo a sus discípulos, ya no os llamaré siervos. El siervo no sabe lo que hace su señor, los llamaré amigos. Una pastoral de la amistad, de la amigabilidad. Bueno, ahí está Carmen, te saludo Carmen, qué gusto verte. Dice Carmen siempre con muy buenos aportes, a veces la apologética que tanto se empeñan algunas iglesias en practicar es una defensa exacerbada de sí mismos, del cristiano que quiere ganar a otros credos. Sí, ahí mi duda también con la apologética. ¿Qué se discute y qué se pelea? ¿Qué se discute y qué se pelea? Dice Primera de Corintios 13 que al final permanecerá la fe, la esperanza y el amor. Se discute mucho por fe y hay una apologética de la verdadera fe. Y del amor y la esperanza. La pastoral de la ternura dice, discutamos también junto a cómo tener una fe más sana, un amor más sano y una esperanza más vital. Fe, esperanza y amor. Ya no queda tiempo ni espacio para mirar al otro, al vulnerable. Seguimos discutiendo el credo y esto fue, no fue. Discusiones necesarias, buenas, pero que no deben ponerse por encima del amor y la esperanza. Cercanía para, dice AXA, para poder ejercer la pastoral de la ternura, correcto. Gracias por tu saludo. Dios nos ayude a llevar esta enseñanza. Dice, de repente los feligreses me miran extrañados cuando ven que me pongo a jugar con los niños de la iglesia. Sí, sí, es cierto, Daniel. Y hay que seguirlo intentando porque pedagógicamente ayuda mucho ver a un pastor en el suelo jugando con los niños. Bueno, son pequeños símbolos que no resuelven los grandes problemas, pero dejan enseñanzas que pueden generar otras acciones transformadoras. Bueno, miren, concluyamos acá. Todo esto va a quedar para, no sé si se está viendo la presentación, creo que no. Creo que no. Ahora sí. Para poner todo esto en unas frases muy sintéticas. La pastoral de la ternura, entonces, es una alternativa real, viable a los modelos tradicionales de la pastoral. Bíblica, necesaria, saludable y frente a lo que estamos viendo con las nuevas generaciones, urgente, imperativa.
Esta pastoral prioriza la dimensión afectiva, sensible, solidaria, empática, espiritual. Por ende, las actividades lúdicas. Hay lugar para la risa, la amistad, la poesía, el amor, la pintura. La pastoral de la ternura es un enfoque comunitario. La pastoral es función de la comunidad de fe. Involucra a la familia, la escuela y otras instancias formadoras de vida. Sus ejes fundamentales: escuchar, acompañar, cuidar y conmoverse. Esto último abarca la dimensión social y profética de la pastoral de la ternura. No es en primera instancia una metodología para retener a las nuevas generaciones, cambiar la batería, tocar mejor el bajo, la guitarra eléctrica, cosas que hay que seguirlas haciendo, ¿no? Pero esta no es una metodología para retener. Sin embargo, por su calidad humana, su sensibilidad espiritual y su responsabilidad social, ofrece una respuesta efectiva para esas expectativas y otras pertinentes a la gestión eclesial. Es decir, no es una metodología para cómo retener jóvenes, pero por lo que es, retiene más que las otras pastorales. Y la pastoral de la ternura tiene como referencia esencial el modelo pastoral de Jesús de Nazaret, la misericordia de Dios el Padre y la guía sabia y dulce del Espíritu. Pablo en Primera de Tesalonicenses dice: aunque muy bien hubiéramos podido hacerles sentir el peso de nuestra autoridad como apóstoles de Cristo, nos hicimos como niños entre ustedes. Mire qué hermosura de texto el de Pablo, que uno piensa que Pablo es una persona a veces muy rígida. Como una madre que cría y cuida a sus propios hijos, así también les tenemos a ustedes tanto cariño que hubiéramos deseado darles no solo el Evangelio de Dios, sino vidas. Tanto hemos llegado a quererlos. La pastoral de la ternura es una forma de crecer en amor, de generar comunidades más saludables que se cuidan, se protegen, se corrigen en amor y se proyectan desde su comunidad amorosa por un amor político hacia un mundo de tantas injusticias y dolores. Que el Señor nos permita crecer en este tipo de pastoral, que seamos personas cuidadoras como Jesús y que podamos desarrollar nuevos modelos para estas nuevas generaciones y para las que ya no somos tan nuevas. En un mundo como el que tenemos hoy se necesitan modelos más cercanos al modelo de Jesús. Por aquí tenemos 2 personas levantando la mano. Yo ahí les dejé la referencia a mis redes sociales, ahí podemos seguir conversando. Estoy en Instagram, Twitter, ahora en Threads, la nueva red, en Facebook, lógicamente, y ahí nos damos la oportunidad de seguir conversando. No sé, hay 2 personas levantando la mano, pero no sé si tenemos habilitado el micrófono, creo que no. Podemos habilitarles para que Bueno, puedan. hay 2 personas levantando la mano y ahí nos despedimos. Nos quedan todavía 7 minutitos. Gracias. Adelante, Mayra. Mayra, adelante. Te escuchamos, Mayra. Sí, buenas noches, disculpe. Y los libros que usted nos dijo de ternura, ¿dónde nomás se puede adquirir para poder seguir? Bueno, Mayra, mira, esos libros puedes entrar, lo más seguro es a Amazon y están en formato digital. Casi todos están en formato digital. Entonces te recomiendo entrar a Amazon y ahí los puedes ver. O en internet, ver si en tu ciudad también los venden. Pero pues en Amazon siempre hay la referencia para descargarlo en digital.
Ruth Amador, qué bueno verte por acá, Ruth. Un gusto saludarte. Bueno, lo de los materiales, Ruth, aquí en Conexión Ternura hay cantidad de cosas lindas que hemos estado poniendo y las pueden descargar completamente gratis. Magdalena, adelante. Sigue, Magda. ¿Querías decir algo? Sergio, mientras tanto, adelante, Sergio. Hola. Sí, Sergio, te escuchamos. De Honduras le saludamos. De Honduras, gracias. Muy interesante, es primera vez pues participando en... Hace poco recibí la Escuela de las Ternuras, los módulos de crianza con Sí. ternura. Y bueno, desde ahí me pareció súper interesante. Mi pregunta es si hay algún proceso o algunos cursos para seguirse formando así virtualmente, ya que lo más inmediato que tenemos es Sí. con este programa y cómo pudiésemos tener más información para Claro, Sergio. seguir Bueno, creciendo. Sergio, mira, ¿ya tomaste lo de Escuela de la Ternura? Sí, sí. Bueno, hay dos modelos más Soy que son muy docente. parecidos. El de Soy docente. Bálsamo de la Ternura y el de la Fuerza Insurgente de la Ternura. Y quizá para el próximo año tener una metodología como esta sobre Pastoral de la Ternura. Yo te recomiendo entrar a Conexión Ternura, comunicarte con quienes te dieron el taller de Escuela de la Ternura, decirles que tienes interés en los otros y ahí seguir tu formación y tu práctica sobre todo. Por eso Conexión Ternura es también comunidad de práctica. Para quienes quieren poner en práctica la ternura, ayudarse, acompañarse y crecer juntos. Pero gracias, Sergio, y te felicito por haber estado ya en Escuela de la Ternura. Veamos por aquí si hay otros saludos. Sí, Guillermo, saludos. Eda, manda abrazos para todos. Mire, ahí Daniela nos acaba de poner el informe final de la investigación sobre espiritualidad y salud mental. Lo pueden descargar ahí en el chat. Gracias, Dani. Ustedes pueden compartir el material nuestro, claro que sí. Está para difusión abierta. Bueno, y así terminamos, faltando 2 minutos para las 8 aquí en Centroamérica. Agradeciéndoles su interés, su motivación que nos motiva tanto a nosotras y a nosotros para seguir construyendo comunidades más tiernas donde podamos convivir con el amor que el Señor sigue esperando de nosotras y nosotros. Les mando un gran saludo de parte de Conexión Ternura. 1000 bendiciones para ustedes, sus familias y sus comunidades de fe. Muchísimas gracias. Muchas gracias.